salvó, Él vino a morir en la cruz. En las montañas que Cristo el Rey nació, el mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra trayéndole olas. Dime las montañas, en todas partes y alrededor, vino en las montañas que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. Vino en las montañas, en todas partes y alrededor, vino en las montañas que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino a los hombres a salvar. Vino en las montañas, en todas partes y alrededor, vino en las montañas que Cristo el Rey nació. Hoy venimos a cantar en esta Navidad, a todos los presentes queremos desear gozo y paz en la luz y en la bella Navidad, siempre dicha, felicidad, bendiciones de Dios, siempre dicha, bendiciones de Dios. Alegría por doquiera, tra la 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 la, ha venido ya la tierra, tra la 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 la, el Mesías tu venido, tra la 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 la, Jesucristo ha nacido, tra la 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 la. Soy un sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Por los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén, canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Vayamos todos a ver al nacido Rey, es Cristo el Salvador que hoy nació allá en Belén, para salvarnos del pecado, envió Dios Emmanuel. Demos gloria a Dios nuestro Señor, demos cantos de gozo y de loor. Dulce
Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como les había sido dicho. Gloria a Dios. Lucas Aleluya. 2, 15, 17 y 20. Amén. Gloria a Dios. Tierno niño dormido está en los brazos de María. Los ángeles saludan con amor y con alegría. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Estos marchan a ver al niño de María. Traedle pues incienso y mirra y oro, porque es Rey. Él trae paz y santo amor, también nos dicta su ley. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Estos marchan a ver al niño de María. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Estos marchan a ver al niño de María. Al niño Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que había sucedido y dicho acerca de este niño. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como les había sido dicho. Lucas capítulo 2, versículos 15 y 17. Nuestro bello tu fulgor, más brillante es que el sol, y nos guía desde lejos
y eterno Rey. Aleluya, y reinará por siglos eternos. Gran Señor, eterno Rey, gran Señor, eterno Rey, por siempre y siempre. Aleluya, aleluya, por siempre y siempre. Aleluya, aleluya. Dice de la siguiente manera, el título dice, Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, y a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta porción que está en tu santa y sagrada palabra. Te pedimos que seas tú, Dios, quien prepares nuestro corazón, nuestra mente, para que todo, Dios, que se diga acá, nosotros lo podamos atesorar y lo podamos guardar. Señor, háblanos, que tus hijos están dispuestos a escuchar. Te alabamos y te bendecimos.
En tu nombre hemos orado, Jesucristo. Amén y amén. Y hablábamos sobre la profecía. Profecía de los profetas, más que todo Isaías y el profeta Miqueas. Hablamos sobre ello. El domingo pasado hablábamos sobre la anunciación, ¿no es cierto? El ángel enviado por Dios mismo anunció el nacimiento primero de Juan el Bautista. Cuando había dicho en el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, uno de los últimos versículos dice: he aquí yo envío al profeta Elías para que prepare el camino, ¿no es cierto? Y entonces, cuando habla del profeta Elías en el libro de Malaquías, se refiere a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Entonces viene y el ángel anunció primero el nacimiento de Juan el Bautista y menciona acerca de lo que dijo el profeta Malaquías, de que este será el Elías de que habló Dios, de que enviaría para que haga volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y después de 6 meses, este mismo ángel fue y anunció el nacimiento del Mesías a María. Y después del cumplimiento de gestación en el vientre de María, finalmente era el cumplimiento de la profecía que fue hecha hace 700 años primero por el profeta Isaías, y 400 años antes de que sea el nacimiento de Jesús, lo hizo el profeta Miqueas, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que la anunciación sorprendente de parte del ángel del Señor a María, vimos que era sorprendente porque ella no esperaba esas cosas. Pero sin embargo, María mismo dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Dice eso, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en Mateo capítulo 1, versículo 18, habíamos también mencionado la semana pasada de que María estaba comprometida con José. Y habíamos hablado sobre el desposorio. ¿Qué significaba el desposorio? El desposorio no era más que un comprometimiento, que lo hacían con muchos meses de anticipación. Era un comprometimiento. Entonces, María estaba comprometida con José. Y eso cuando dice estaban desposados, eso es lo que quiere decir, estaba comprometida. Y claro, no se habían unido en matrimonio cuando María recibe este anuncio sorprendente. Pero ella creyó al ángel. Pero José, dice la palabra, capítulo 1 de Mateo, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y claro, porque el castigo para esta clase de personas que cuando estaban en el tiempo del desposorio y de pronto se ve encinta, era que había adulterado. Y bueno, el castigo era
que tenía que ser apedreado. Porque el esposo, el desposado bien podía decir, y estaba en su razón de decir lo que había pasado. Pero ¿qué dice? Versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y miren, pensando en todo eso, dice la palabra que un ángel del Señor le habló a José. ¿No es cierto? Entonces, José, hombre temeroso de Dios y hombre justo, como decía, quiso dejarlo secretamente, pero el ángel del Señor le dijo, José, no temas, dice la palabra. Dice, y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y continúa, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿No es cierto? Y todo esto acontecería para que se cumpla la profecía dicha por el profeta Isaías hace 700 años atrás. Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y miren, José, además de ser justo, como dice la palabra, él también nos damos cuenta que era obediente, hombre justo y obediente. Y miren, obedeció la voz del Señor nuestro Dios enviado a través de su ángel. Es que el oír la voz de Dios es muy importante, mis hermanos. No solamente cuando nos conviene, sino en todo momento. Es importante escuchar la voz del Señor, porque de esa manera Dios podrá guiarnos. De esa manera Dios trabajará en nosotros, porque de esa manera Dios podrá usarte. Caso contrario, nada pasará en tu vida. Escucha la voz del Señor, sé obediente. Hay muchas veces, seguramente podemos decir, es que para mí es difícil hacer esto o esto otro. Porque en la iglesia se comportan así, de esto. No, vea al hombre. Vea al Señor, vea a Emmanuel, a Dios con nosotros, véalo, ponga su mirada en Él. Deje a un lado a la persona. Ámele, que es lo que el Señor nos manda. Pero escuche la voz del Señor, que te habla claramente. ¿Es posible que te insulten? ¿Es posible que digan algo que tú no dijiste? ¿Y que te hagan parecer a ti mentiroso, mentirosa? No hagas caso. Sí duele aquí en el corazón. Y muchos pensamientos vienen a nuestra mente. No hagas caso a esas cosas. Anda delante del Señor y dile lo que te pasa. ¿Ustedes creen que José estaba tranquilo pensando lo que María le dijo? Él era justo. Pero de pronto María le dice lo que le dijo el ángel y él estaba dudando. ¿Ustedes no creen que José en su mente, en su corazón, había una dura batalla sobre esto?
pensaba dejarla secretamente. Y había tomado una decisión. No dice todos los pormenores aquí, pero póngase a pensar en la mente de José que había. Pero sin embargo, él obedeció e hizo como el ángel le manifestó. Y es así como Dios utiliza a José. No se habla mucho de José. Es más, no se dice nada después del nacimiento. Sí habla cuando tuvo 12 años, cuando Jesús se perdió en el templo. Y después no habla más. Pero dice la palabra que Jesús permaneció obediente en su casa. Y también dice que estuvo hasta los 30 años. Entonces eso quiere decir que sus padres le formaban en los caminos del Señor. La palabra no menciona muchos nombres, porque no hay necesidad. La palabra no menciona fechas, porque no hay necesidad. Eso no es lo más importante. La palabra menciona hechos, como que nació Emmanuel. Nació. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, como decía, digamos, sí, José obedeció la voz del Señor. Y el tiempo del Señor llegó. La profecía dicha por el profeta Isaías hace 700 años estaba por cumplirse. Lo único que faltaba era el último movimiento en el tablero del Señor. Todas las fichas estaban en su posición correcta. Y faltaba solamente un movimiento. Porque el tiempo del Señor se había cumplido. Y el único movimiento era que María tenía que ir a Belén para que se cumpla la profecía. Y es así como Augusto César, el emperador romano de ese entonces, ordenó que todos los habitantes de su imperio sean empadronados. Eso fue lo que leímos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. ¿No es cierto? Dice, aconteció en aquellos días, versículo 1, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, dice la palabra que Augusto César ordenó que todos los habitantes de su imperio sean empadronados. ¿Qué es ser empadronado? Empadronado quiere decir ser registrado. ¿Para qué? Para ser censado. ¿Y qué es ser censado? Es ser contado. Eso es. Entonces el empadronamiento significa ser contado. Eso es. No sé si ustedes alguna vez fueron censados en sus países. Yo sí, creo que 2, 3 veces. Entonces usted tiene que estar en su casa y entonces va el empadronador y va y les cuenta y pone en su casa un letrerito chiquito, censada. Entonces ya no hay problema. O sea, usted ya fue contado. Eso era lo que estaba haciendo. Se estaba contando. Y no era el primer censo que se hacía. Ya habían otros censos que se habían hecho.
Ustedes pueden leer cuando Moisés hizo un censo, después el siguiente censo, cuando se hizo, después también David hizo otro censo, que Dios le castigó por lo que hizo. Y bueno, era algo, no se hacía siempre, pero siempre ha existido, el ser censado, ¿no es cierto? También hay otra palabra que quisiera que ustedes pongan atención, versículo 1. Un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Cuando está hablando de todo el mundo, no quiere decir que todo el globo terráqueo. No. Se está refiriendo a todo el mundo en su imperio. Todas las personas en su imperio. Incluyendo, por supuesto, los pueblos que habían sido conquistados. A estos pueblos nosotros les llamamos ahora naciones. O sea, las naciones conquistadas. ¿No es cierto? Y una de ellas era, ¿qué? Era Israel. Entonces, por lo tanto, tenía que ser contado. A eso se refiere todo el mundo, ¿no es cierto? Y otra palabra, versículo 4, casa de David, dice, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, José era descendiente de la tribu de David, y cada cual tenía que volver donde había nacido para ser censado. Entonces, quiero que entendamos estas palabras: empadronamiento, todo el mundo, casa de David, para que estén claras, ¿no es cierto? Y bueno, entonces pero en los caminos del Señor verdaderamente no hay casualidades. Dios lo tiene todo planeado. Como decía, hace 700 años había sido profetizado el nacimiento del Mesías y ahora se estaba cumpliendo. Entonces es por eso de que, por supuesto, José y María vienen hasta Belén, donde se cumpliría la profecía. Debemos entender nosotros que no fue porque ellos conocían sobre la profecía que fueron hasta Belén. No. Tal vez ellos lo conocían, tal vez. No sabemos. Más bien, ellos fueron guiados por el Señor para ir hasta Belén, para que así se cumpliera la profecía. Ellos fueron guiados por el Señor. De ahí que es tan importante, ya les dije, obedecer. María, 9 meses había escuchado la voz del ángel y le había creído y había dicho: hágase en mí según tu voluntad. ¿No es cierto? Y José, cuando pensaba en dejar a María, José, no lo hagas, porque lo que está engendrado es del Espíritu Santo es. Y José obedeció. Entonces miren, aquí hay 2 personajes obedientes y por eso son guiados hasta Belén, para que se cumpla la profecía. Muy importante, mis hermanos, el obedecer la voz de nuestro Dios. Entonces, pero hay muchos comentarios que tratan de desvirtuar. Hoy en día hay muchos comentarios que tratan de desvirtuar la credibilidad de la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Desvirtuarla porque según ellos, algunos hechos de la misma no pueden ser probados. Y también, según ellos, es imposible que hayan ocurrido de esa manera. Por A o B circunstancia, dicho por A o B persona. Y muchas veces el razonamiento humano es el que prevalece sobre las Sagradas Escrituras. Pero miren, estaba buscando una frase. A mí me gusta ir a una frase cuando no la entiendo y no tengo en mi diccionario, lo trato de buscar. Ya veo sinónimos, antónimos, y a veces
estos sinónimos, antónimos confunden. Entonces trato de buscar la palabra más clara posible. Y en buscando eso, encontraba un sinnúmero de cosas en contra de la palabra. Pero encontré un diccionario escrito hace 3 siglos por el filósofo francés Voltaire. Y de hecho usted puede, digamos, ir al internet y descargar este diccionario. Se llama diccionario, ¿cómo se llama? Déjeme, yo le apunté aquí. Se llama Diccionario Filosófico de Voltaire, así se llama. Fue publicado en 1764, la primera edición. Y miren lo que leí. Dice así: pero el Antiguo y el Nuevo Testamento no se nos han concedido para aclarar puntos dudosos de la historia, sino para anunciarnos verdades saludables, ante las que deben desaparecer todos los hechos y opiniones. Esto es siempre lo que responderemos a los cálculos erróneos, a las contradicciones, a los absurdos, a las faltas enormes de geografía, de cronología y de física, y hasta de sentido común, que los filósofos encuentran en la Sagrada Escritura. No nos cansaremos de decirles que en este libro no hay que buscar la razón, sino la devoción y la fe. Hace 300 años escribió este filósofo estas palabras. Sí, como dice, aquí hay, digamos, errores de cronología, errores, como él dice, de geografía, de física, hasta de sentido común. Y por eso decimos, no es posible que haya sucedido así, de esta forma, o de esta otra forma, o de esta otra forma, porque esto involucra esto y esto. Y el razonamiento humano funciona. Pero la palabra no se nos ha dado para que ésta sirva de discusión, no, sino para que confiemos en la palabra. ¿Recuerdan que hace 3 domingos leí este versículo de Juan capítulo 5, versículo 39? Y que dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros emitir un juicio acerca de algo que leemos que no concuerda aquí en la palabra, si nosotros no hemos escudriñado la palabra? Sí, usted va a escuchar, sí, Jesús no nació el 24 ni el 25 de diciembre. Y eso es verdad. Y eso es verdad porque está aquí en la palabra. No porque algún sabio le haya dicho o haya descubierto. Un versículo, vaya, Lucas capítulo 2, versículo 8. Y usted va a entender que no fue en diciembre. Fue cualquier otro mes, que no fue ni diciembre, ni enero, ni febrero. Puede haber sido mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Pero miren, las Escrituras no dan una fecha porque antiguamente no era tan importante las fechas. Y si Dios hubiera querido que una fecha determinada sea recordada, Él mismo se hubiera ocupado de que esa fecha estuviera aquí. Entonces, ¿por qué nos hacemos nosotros a veces mucho lío, verdaderamente? De que la Navidad esto, de que la Navidad esto otro, no. Recuerden, no celebramos al niño que nació, celebramos, nuevamente lo digo, a Emmanuel, Dios con nosotros,
A Él celebramos. Y Dios con nosotros diariamente transforma las vidas. Y Dios con nosotros diariamente nos levanta. Y Dios con nosotros diariamente nos llama y nos dice con amor: ven, yo te comprendo a ti. Yo estoy contigo. Sí, gracias, hermana. Yo estoy contigo. ¿No es cierto? Entonces, y es así. Como digo, José y María, su esposa, viajaron desde Nazaret hasta Belén. Una distancia de entre 110 a 120 kilómetros aproximadamente. 70 a 75 millas. También leía que esto, digamos, se demoraron, digamos, José y María en ir de Nazaret a Belén entre 3 a 4 días. A veces decimos cosas sin haberlas sentido, sin haberlas vivido. Sí, son 120 kilómetros. Yo recuerdo cuando era joven, 25 kilómetros me tomó un día, pero en mi juventud, con piernas saludables, incansables, como dice mi niño que él es incansable. ¿No es cierto? Y caminando 25 kilómetros nomás, ya se demoraría ¿cuánto? Como unos 5 días. Pero José y María, José era un hombre y por supuesto y María estaba en la condición que estaba, no podían viajar más de 15 kilómetros, 10 o 15 kilómetros. Entonces yo le pongo que tal vez duraron 7, 8 días. Porque hay que verdaderamente vivir lo que uno se dice. ¿No es cierto? Yo, como digo, caminaba eso. Entonces yo sé lo que es cansarse caminando. En un día que hace mucho sol. ¿No es cierto? Y siendo joven, seguramente ustedes han tenido mi experiencia, pero sí he tenido esa experiencia. Por eso puedo decir de que no es 3, 4 días, por supuesto que no. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pero simplemente las personas muchas veces nos hacemos problemas por unas pequeñeces. ¿No es cierto? Pequeñeces. Y sí, y esos son los que Voltaire dice que hice faltas enormes de geografía, cronología, física y hasta de sentido común que los filósofos encuentran en las Sagradas Escrituras. A eso es lo que se refiere también. Entonces, miren, pero la palabra verdaderamente no da mucho detalle sobre todas estas cosas, por supuesto. Seguramente, por supuesto, cuando llegaron a Belén, seguramente encontraron Belén que estaba lleno de mucha gente, porque todos también llegaban a lo mismo, a empadronarse. Y seguramente todo estaba lleno. El mesón y todo estaba lleno. Y como ellos no podían moverse rápidamente, entonces quedaban relegados. Y claro, no dice nada, como digo, no dice nada sobre todo esto, pero sí dice, versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es el versículo 6, ¿no es cierto? Entonces, claro, también hablando del mesón, seguramente José trató de ir y encontrar un lugar un poquito más cómodo. Ya le explico por qué. Un poquito más cómodo, pero no lo encontró. Y por eso dice la palabra, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, quiero dar 2 definiciones más. Mesón.
lugar para descansar, no necesariamente acondicionado. Era un lugar donde los viajeros podían pasar la noche cuando no tenían un pariente o un amigo que los reciba. El mesón, no necesariamente acondicionado. Pesebre se puede referir al comedero en forma de caja, que podía haber sido en forma de caja, de los animales en el establo, o al establo en sí mismo. ¿No es cierto? Cualquiera de las dos cosas. Entonces, nos damos cuenta de que él, y solamente los comederos, por supuesto, estaban en el establo, porque ahí podían comer. No solamente estaban ahí, pero podían estar en otro lugar, pero también estaban en el establo. Entonces, por eso podemos decir de que había animales ahí, ¿no es cierto? Y entonces, y como no tenían dónde ponerlo, bien lo puso sobre la paja o en el cajón que José mismo puso y lo acomodó. Eso se refiere a pesebre. ¿Ok? Entonces, cualquiera sea el caso, como digo, el escritor sagrado nos da a notar de que para Jesús, el Rey y Señor de todas las cosas, y a diferencia de los reyes humanos que nacen en sus mansiones lujosamente adornadas y sin tener necesidad de nada, el Señor Jesús y dueño de todas las riquezas tuvo que nacer en un establo, porque no había un lugar más adecuado para que así suceda. Del nacimiento de Jesús en el establo podemos hablar mucho, pero vamos a saltar esa parte verdaderamente, porque hay mucha enseñanza.